Hay una manera sencilla de entender la asimetría, la desigualdad en la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros. No es un tema estrictamente de interés empresario o de choferes de colectivos, sino que afecta directamente a los usuarios. Los números son prueba suficiente. Como se sabe, en San Juan, la tarifa inicial de colectivos para hacer un viaje urbano es de 29 pesos. Es la llamada primera sección. El mismo viaje en el área metropolitana de Buenos Aires o AMBA cuesta 18 pesos. 29 aquí, 18 en Buenos Aires. ¿Por qué existe esa semejante diferencia? Básicamente porque los sucesivos gobiernos federales fueron mucho más atentos con el ombligo de Argentina y le dieron la espalda al resto del país, también a San Juan. Gracias a los aportes que hizo la provincia con recursos propios, la tarifa de colectivos aumentó en marzo pasado de 22 a 29. Valía 22, subió a 29 solamente. En otros distritos la cosa terminó peor. Según la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, en la mayoría de las provincias argentinas el boleto hoy ronda los 50 pesos. A ver, te repito, en Buenos Aires ese boleto vale 18 pesos. En San Juan ese boleto vale 29 pesos porque tiene muchos subsidios de la provincia. En otras provincias ese boleto vale 50 pesos. Y es el mismo viaje, y es el mismo servicio. El origen de la asimetría es siempre el mismo. Y es que el volumen de los subsidios direccionados siempre por ahí cerca del obelisco, no derraman hacia el resto del país en la misma medida. De 20.000 millones de pesos destinados originalmente para subsidiar el transporte público de pasajeros este año, 20.000 millones de pesos, esa torta, el 85% es para el área metropolitana de Buenos Aires. Se quedan con el 85% de los 20.000 millones. Y el 15% restante es para todas las provincias argentinas. El 15% se reparte, se distribuye en las 23 jurisdicciones restantes, incluida San Juan. Esta es la asimetría brutal, que era peor en la gestión de Macri. El reparto en la era Cambiemos era del 98% para el AMBA y el 2% para el resto, para todas las provincias. Sacaron todos los subsidios, prácticamente. Para el resto del país. En Buenos Aires no. En Buenos Aires no. Siempre se cuidó, siempre se conservó. Una lágrima. Tras la muerte de Mario Meoni, el nuevo ministro de Transporte de Nación, que se llama Alexis Guerrera, firmó un refuerzo de 4.000 millones de pesos exclusivamente para las provincias. Fue en junio, cuando estallaba por todos lados el conflicto de la UTA. Los choferes exigían una mejora salarial imposible de pagar con la rentabilidad empresaria afectada por la pandemia. Si a eso se le sumaba el trato discriminatorio de los subsidios nacionales, resultaba un cóctel de paros en todo el país. Eso sí, con la tranquilidad de que en la ciudad de Buenos Aires y alrededores no iba a pasar nada. Era un problema del interior. El refuerzo, bienvenido, de 4.000 millones de pesos dispuesto por Guerrera, fue una buena noticia. Pero la realidad es que los subsidios al transporte público de pasajeros sigue siendo discrecional. Depende del funcionario de turno y de la presión que puedan hacer las provincias circunstancialmente. Dicho en otras palabras, es una bomba de tiempo. Apenas se logró evitar el estallido esta vez. Por eso se convocó en la Casa de Buenos Aires, en la Casa de San Juan en Buenos Aires, una cumbre de provincias para empezar a incubar un proyecto de ley que fije las pautas desde el Congreso de la Nación. De ese modo, gobierne quien gobierne, tendrá una normativa específica con mirada federal para coparticipar con parámetros objetivos los subsidios al transporte público de pasajeros. Valga la aclaración,
No es un invento argentino esto de abaratar la tarifa de colectivos y de trenes donde los haya todavía, sino que es una política de carácter internacional. Los estados hace tiempo decidieron que es mucho mejor estimular el uso del transporte público antes que el desplazamiento en movilidades particulares, por una cuestión de carácter ambiental y también por el colapso de las ciudades atestadas de vehículos sin lugar para estacionar, por ejemplo. En Buenos Aires los usuarios pueden optar por los colectivos, por los trenes e incluso por el subterráneo, dependiendo del lugar por donde se desplacen. En San Juan por el momento solo existe el colectivo, con todas las falencias históricas, demoras, recorridos incompletos y algunas unidades de dudoso mantenimiento. Todos estos inconvenientes deberían quedar resueltos con la implementación de la red Tulum, al menos así está prometido en los papeles. La rentabilidad empresaria está garantizada en San Juan con fondos provinciales y con el aporte de subsidios de Nación, pero la ATAP, la Cámara de Colectiveros, de Empresarios de Colectivos, viene pidiendo hace tiempo una suba sustancial de la tarifa. Las restricciones impuestas por el COVID-19 redujeron drásticamente el flujo de pasajeros. Desde marzo de 2020 en adelante, hoy, con la curva de contagios totalmente aplanada y esperando la tercera ola, sigue limitada la cantidad de personas que pueden viajar de a pie, además de los que vayan sentados. La antigua normalidad, esa de colectivos repletos hasta los estribos, todavía está muy lejana, pero la inflación sigue su marcha, sube el precio de los combustibles, de los lubricantes y de las autopartes. A ese combo de costos se suman los salarios. La UTA es uno de los sindicatos más fuertes y combativos en todo el país, con el poder de paralizar el servicio por completo y de afectar otras actividades en tanto y en cuanto se detiene la principal forma de traslado de los trabajadores y las trabajadoras. La solución a este corset es aparentemente una mejor distribución de los subsidios nacionales, que hoy está impúdicamente direccionada a mantener el equilibrio en el AMBA. No por nada, allá se viaja por 18 pesos y aquí por 29. Es un escándalo. Jaque mate.